Bien, vamos a darle cabida a este tema que se refiere a lo que en historia de Honduras se le conoce como periodo conservador, que justamente el seguimiento o lo que se produce después de lo que algunos podríamos considerarlo como el fracaso de la República Federal y que justamente es un triunfo del conservadurismo. Por eso el periodo lleva el nombre de periodo conservador en un marco temporal entre 1839 y 1876. Se le aduce también el otro nombre que es el periodo de la anarquía, que significa desorden, significa descontrol. También se le conoce como el periodo de la larga espera, porque después de la proclamación de la independencia, de todo lo que ya hemos visto anteriormente, pues les tocó el turno a los conservadores y lo van a manejar en este periodo de aproximadamente unos 40 años. Este periodo tiene una serie de características o de fenómenos que van incluidos y vamos a verificar cada uno de ellos, a abordar cada uno de ellos en la medida de lo posible y del tiempo que nos dé este espacio. Una de las características del periodo conservador es justamente este elemento que se le llama las constantes guerras civiles. Entre 1839 y 1876, Honduras es el escenario de una cuantiosa fenómeno de las revoluciones, producto de la anarquía. O sea, unas guerras que van a estar más o menos consideradas unas 260 guerras civiles, precisamente por esta inestabilidad, por la ingobernabilidad y por la falta de liderazgo que tenían los caudillos que ascendieron al poder en este periodo. Dicho sea de paso, muchos de los presidentes que llegaron al poder estuvieron muy poco tiempo. Y entre los que estuvieron más, pues vamos a darles una referencia de los que se mantuvieron por un periodo, digamos, estable, algunos con reelección, porque cabía la reelección de acuerdo a la Constitución de Honduras de ese entonces. Entonces, vale aquí aclarar que para muchos fue efímero el turno en el poder, pero algunos tuvieron incluso la oportunidad de reelegirse. El primer presidente, porque ya no es jefe de Estado, sino es presidente, porque Honduras se ha convertido en una república. El primer presidente de la República de la República en el periodo conservador fue precisamente Francisco Ferrera, nacido en Cantarranas y después de haber sido amigo de Morazán, se convirtió en enemigo acérrimo. Este otro personaje político de la historia de Honduras, llamado Juan de Nepomuceno Fernández Lindo y Zelaya, es un presidente de este periodo al cual se le debe la fundación de la Universidad hoy Nacional Autónoma de Honduras. Fue en su mandato presidencial que junto con la dupla que formaron con el padre José Tinier Reyes, que decidieron armar el proyecto y finalmente se convierte en la Universidad de Honduras, que vamos a hablar más adelante. Juan Lindo, entonces, es un artífice de la educación superior en Honduras. Tenemos a este otro personaje, esta otra figura, llamado José Cabañas Fiallos. Cabañas
se coló, voy a utilizar la palabra folclórica, se coló en este periodo porque él no era conservador. Desafortunadamente han tomado de la figura de Cabañas, a quien se le consideró un hombre sin tacha y sin miedo, incorruptible, que llegó a la presidencia no para enriquecerse, sino para servir, pero hay quienes dicen que este señor fue el ideólogo del Partido Nacional. Craso error el que hubiese cometido Cabañas, y hay que desmitificar estos hechos para no caer en confusiones. Entonces Cabañas, que fue amigo incondicional y hombro a hombro peleó con Morazán en las batallas que se libraron para fortalecer la República Federal, estaba siempre al lado de Morazán y indudablemente un hombre con ideas liberales. Este señor, Santos Guardiola, es un ícono, vamos a llamarlo así, dentro del periodo conservador. Fue presidente en 2 ocasiones, fue reelecto, pero en su segundo mandato sufrió lo que le llamamos nosotros un magnicidio. Fue asesinado en su casa de habitación en enero de 1862, convirtiéndose en el primer magnicidio, o sea, el primer presidente en funciones que fue asesinado, y el único hasta ahora, por supuesto. Santos Guardiola, entonces, le vamos a ver en otros episodios de este periodo conservador. Y tenemos a este señor que es el último conservador, el último presidente del periodo conservador, José María Medina, que también lo vamos a ver más adelante en otro episodio que está contemplado como un tema aparte y como una característica particular del periodo conservador. Bien, otra de las características que reviste este periodo es la lucha hegemónica entre Estados Unidos e Inglaterra. ¿Qué significa esto? Que Inglaterra, que estuvo desde el periodo colonial en territorios hispanoamericanos, tratando de usurpar, de arrebatarle territorios, y que de hecho lo logró. En el caso de Honduras, Inglaterra se posicionó de Islas de la Bahía y la Mosquitia. Estados Unidos, que se había independizado en 1776, que lo habíamos visto, el 4 de julio de 1776, para esta fecha que estamos hablando, en 1859, 1860, ya es una potencia, ya ha emergido como tal y va a desarrollar una serie de políticas, de doctrinas, de proyectos, con el fin de ser el único que tuviera el control de este continente. Eso se llama la lucha hegemónica. Los ingleses quieren mantener su hegemonía y los norteamericanos quieren desplazarlos para ser ellos los únicos. Entonces se dan una serie de tratados, una serie de doctrinas, como la doctrina Monroe, como la doctrina del Gran Garrote, la doctrina del destino manifiesto, por el cual Estados Unidos justifica y se empieza a apoderar de una gran cantidad de territorios que antes le pertenecían a España y luego de la independencia le pertenecían a México, pero que con la política o la doctrina del destino manifiesto se fueron apoderando de territorios. La situación entre Inglaterra y los Estados Unidos se puso candente. Y para poder buscar una salida diplomática, entonces decidieron pactar a través de tratados. Y los tratados se firman con esa intención, con la intención de no entrar en conflictos bélicos. Entonces, por la vía de la diplomacia, los cancilleres o los ministros de Relaciones Exteriores se encargan de hacer este tipo de
tratados, y en el caso de Estados Unidos e Inglaterra, para pacificar la situación, se firmó un tratado entre ambas potencias que se le conoce como el Tratado Clayton-Bower. El Tratado Clayton-Bower era justamente el tratado que se hizo en 1850 y que en la esencia del tratado es que ninguna de las dos potencias, o sea, ni Estados Unidos ni Inglaterra, deberían construir un canal interoceánico, o sea, un canal que uniera ambos océanos y que les diera a cualquiera de los que lo construyera la hegemonía, o sea, el control total de los océanos y por ende de estos territorios. El tratado fue propuesto para el fin y finalmente se firma en 1850 y ninguno de los dos tenía que hacerlo. Sin embargo, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, los norteamericanos o los gringos decidieron construir lo que hoy se conoce como el Canal de Panamá. O sea que violaron el tratado, pero Inglaterra ya había desistido de estas pretensiones de mantenerse en territorio hondureño o en otras colonias que ellos habían adquirido durante el periodo colonial. Y está también el otro tratado que se conoce como el Tratado Guaycruz. Este tratado es importante porque es el tratado en el cual Honduras tiene su injerencia. Vamos a narrarlo con mayor claridad porque de aquí va a depender un elemento que acabo de mencionar un tiempito atrás. El presidente de Honduras, en el momento en que se pretende firmar el tratado, se llama Santos Guardiola, que ya lo había mencionado. Islas de la Bahía y la Mosquitia eran propiedad de Inglaterra, también lo dije. Pero Santos Guardiola, con un sentido patriótico y valiéndose de la presencia norteamericana y del tratado Clayton-Bower, decide pactar con los ingleses para que le devuelvan los territorios ocupados llamados Islas de la Bahía y la Mosquitia. Y le encarga a su ministro de Relaciones Exteriores llamado Francisco Cruz para que con su homólogo Lennox White de los Estados Unidos, de Inglaterra, perdón, hagan este tipo de tratados y así Honduras recupere Islas de la Bahía y la Mosquitia. Los ingleses no tuvieron oposición, no se resistieron al proyecto o a la petición, pero para ello pusieron condiciones. Dijeron que lo iban a devolver firmando el tratado con la condición de que en esos territorios que iban a desocupar se siguiera hablando el idioma inglés y que la religión que se practicara o profesara fuera la religión anglicana morava o moravita. De hecho, Santos Guardiola miró una gran oportunidad para recuperar ese territorio y sin mediar más lo firmó. Firmó el tratado con las condiciones impuestas por los ingleses. ¿Cuál es el pecado, digamos, el delito que cometió Santos Guardiola? Sin haber derogado el artículo de la Constitución de la República de Honduras que decía que la religión del Estado de la República de Honduras era católica, apostólica y romana, sin tolerancia de ninguna otra. Pero al firmar el tratado, Guardiola obvió ese artículo constitucional
y permitió, a partir de la firma del tratado con la condición de los ingleses, la libertad de culto, porque permitió que públicamente se profesara o se practicara esta religión avalada por el Estado. Sin duda alguna, esta acción emprendida por Guardiola y su ministro Francisco Cruz incomodó y molestó a la Iglesia Católica y empieza a haber un conflicto de intereses entre la Iglesia y el Estado, a sabiendas de que el Estado no debe tener injerencia en la religión ni la religión en asuntos del Estado. Pero era un periodo conservador. Los conservadores siempre fueron avalados por la Iglesia. Y en este caso no era la excepción. Pero por eso se sintieron traicionados de que un presidente conservador, Santos Guardiola, haya firmado este tratado dañando los intereses de la Iglesia Católica. Entonces se arma algo que se le conoce, sí, de forma muy separada, como la guerra de los padres o la conjura de la Iglesia, a tal grado de que la autoridad de la Iglesia en Honduras, que se llamaba Miguel del Cid, le llamaban vicario, no cardenal ni obispo, sino vicario, decidió excomulgar al presidente Guardiola. Y como venganza, Guardiola lo declaró también no grato al Estado de Honduras, al vicario Miguel del Cid, y lo deportó, o sea, lo mandó al exilio hacia El Salvador. Y entonces vemos que la Iglesia y el Estado se han conflictuado. Y de ahí deviene la muerte del presidente Guardiola 3 años después. El tratado Wake-Cruz fue firmado entre 1859 y 1860 y el asesinato de Guardiola ocurre en 1862. Fue entonces por la injerencia, por la iniciativa del presidente Guardiola que el departamento hoy de Gracias a Dios, que se le conoce como La Mosquite, y el departamento insular de Islas de la Bahía forman parte del territorio nacional. Pero el costo fue la muerte del presidente Guardiola. Otro aspecto importante en este periodo conservador fue la presencia filibustera. Un filibustero es un mercenario que usurpa el poder en un territorio del cual no es originario. William Walker es la emblemática figura de este fenómeno histórico, originario de Estados Unidos, de uno de los estados sureños. Cabe mencionar que William Walker era un tipo brillante intelectualmente, pero tenía una serie de aberraciones mentales. Era periodista, era abogado, era ingeniero y también entendía de medicina, pero no ejerció esto más que por un tiempo el periodismo, y luego se dedicó a viajar para usurpar terrenos o territorios y anexárselos a Estados Unidos. El primer intento que hizo fue en el actual Sonora y Baja California. Y luego, no conforme con eso, o pretendiendo anexar más territorio, decidió venir a Centroamérica y escogió Nicaragua como el centro de este nuevo experimento. Ya en 1856, William Walker y un grupo de soldados mercenarios armados
ingresan a el departamento de Granada por el lago de Nicaragua, en el sur, y se establece en esos territorios y se proclama, con la ayuda de algunos conservadores, se proclama presidente de Nicaragua. Esto obviamente que puso alerta a los gobernantes del área, y en el cual en Honduras estaba de presidente justamente Santos Guardiola. Por eso les decía que era un ícono en el periodo conservador. Santos Guardiola, al enterarse de la presencia de William Walker, como dicen, paró las antenas, y como los nicaragüenses que habían sido invadidos y habían sido depuestos en el poder, deciden pedir auxilio a sus hermanos centroamericanos y se conjunta, se arma o se organiza un ejército aliado que se llamó Ejército Aliado de Centroamérica, y a todo el conflicto se le llama la Guerra Nacional, con la intención de que todos los países del área centroamericana se unieran para hacerle frente y expulsar al invasor y filibustero William Walker. Santos Guardiola envió a un militar llamado Florencio Satruch. De ahí dicen que nos proviene el término de catrachos, pero eso no está documentado, es simple y sencillamente una historia anexa, porque los centroamericanos no podían decir que eran soldados satrucheños, catrucheños, y de ahí vino el peyorativo de catracho. Pero como les digo, solamente forma parte de la historia popular. El caso es que Satruch hizo un buen desempeño y logró colocarse como comandante del ejército de la coalición o ejército aliado centroamericano en contra de William Walker, y obligan a William Walker a huir, y luego es capturado y enviado sin castigo a Estados Unidos de regreso. Como no escarmentó ningún castigo, se reorganizó una vez allá en Estados Unidos y decidió regresar. Consiguió financiamiento porque divulgó las bellezas y los parabienes que habían acá, y entonces fue financiado y se vino con otro grupo de soldados y escogió esta vez Honduras. Llegó a Islas de la Bahía, estrictamente a Roatán, en donde los ingleses para ese tiempo no habían desocupado las Islas de la Bahía y no lo dejaron desembarcar, obligándolo a irse hacia Trujillo, a tierra firme. En Trujillo se instala un cuartel, pero los ingleses y los soldados de Guardiola le informan de la presencia del filibustero. Santos Guardiola conformó un ejército y partieron hacia Trujillo para hacerle frente al filibustero. Y en septiembre de 1860, con ayuda de los ingleses, capturaron a William Walker, que ahí iba en huida, y lo llevaron a la plaza y ejecutaron una acción de fusilamiento. En ese lugar, ahí están los restos de Trujillo, en donde fue fusilado y sepultado el filibustero William Walker, y se cierra una página en la historia de este tipo de personajes que aventuraban, pero con intenciones de anexarnos a Estados Unidos. Este es un grabado que se encuentra en Costa Rica de la campaña nacional de Centroamérica, y justamente fue en Honduras donde William Walker terminó sus últimos días. Este es un grabado del fusilamiento de William Walker, en donde antes de ser pasado por las armas,
pidió que le dieran las últimas palabras y entre ellos pidió perdón a los hondureños y dijo que no estaba en sus pretensiones a haber invadido, sino que fue convocado o invitado por los roateños para que se hiciera cargo del país. Pero Guardiola no le tuvo clemencia y ejecutaron la orden y murió fusilado. Otro aspecto importante es el de la deuda externa, el endeudamiento externo. Hay que considerar, hay que ir, este tema se presta para poder ir del presente hacia el pasado o viceversa, o hacer una relación de ambos. Sabemos que Honduras es un país altamente endeudado, que el valor de la deuda que se tiene actualmente es impagable. O sea, las generaciones venideras de sus nietos, tataranietos, van a poder pagarla. Y va en aumento porque no hay capacidad para estar pagando, solo estar amortizando los intereses. Y eso va a ir creciendo gradualmente hasta ser impagable. ¿Cómo nació esta deuda externa? Si bien es cierto, cuando Honduras forma parte de la federación, ahí se va a dar un primer intento porque siempre existen esos países o esos personajes que le vienen a ofrecer el dinero a los gobernantes. Se va a tener que pagar, se va a tener que pagar, pero ellos tienen que mover el circulante para poder endeudar a otros países, sabiendo que hay un soporte que es la riqueza del país mismo. Entonces, en el proyecto de la República Federal, el cónsul británico para Centroamérica llamado Federico Chatfield les había ofrecido préstamos y obviamente que sí fueron aceptados y se fueron pagando poco a poco. Cuando Morazán llega incluso a ser el presidente de la federación, él no niega que hay una deuda, pero recuerden que la federación dejó de existir como proyecto y cada país tendría que asumir parte de esa deuda externa o de esa deuda que ocurrió en la República Federal. Pasó un buen tiempo cuando estaba de presidente en Honduras José Trinidad Cabañas. Se generó una idea brillante de construir un canal vía férrea, o sea, construir líneas férreas para que por ahí corriera o se desplazara un ferrocarril interoceánico que conectara el Caribe hondureño con el Pacífico. Un ferrocarril interoceánico que saliera de Puerto Cortés al puerto de Amapala y que con algunas ramificaciones conectara con Mayagüez, conectar Olancho, etcétera, etcétera. Seguimos esperando que piten el tren por estos territorios, porque lo único que sirvió fue para robar el dinero, para manifestar los actos de corrupción de los gobernantes de ese entonces. José María Medina, cuando llega al poder, le da seguimiento a lo que le habían ofrecido a Cabañas, que Cabañas lo había atencionado, pero como no le permitieron continuar en el poder por segunda vez, entonces quedó inconcluso. Pero al llegar Medina a la presidencia, ve la posibilidad no de desarrollar el país, recuerden esto, no de desarrollar el país, sino de agenciarse dinero. Nombró a 2 ministros plenipotenciarios, uno ante Francia, llamado Víctor Herrán, y otro ante Inglaterra, llamado Carlos Gutiérrez. Estos 2 funcionarios nombrados por el presidente Medina se encargarían de tocar
las puertas de las casas de empréstito, como la Casa Dreyfus, como la Casa Scheer, como la Goldsmith y otras que quedaron pendientes de hacer desembolsos. Y para ello, las naciones, Francia e Inglaterra, empezaron a través de esas casas de empréstitos a distribuir bonos ferroviarios para que los pobladores, tanto franceses como ingleses, invirtieran para la construcción del ferrocarril interoceánico en Honduras. Se desembolsaron grandes cantidades de dinero, porque tengo que acortar el tiempo. Y, como dije hace un momento, todavía estamos esperando ese ferrocarril interoceánico. Lo que se hizo es un canal interoceánico, o sea, una carretera, una calle que conecte con condiciones cómodas estos puntos, puertos importantes, Puerto Cortés y Amapala, o el Boca de Mecán. Pero la idea original era el ferrocarril interoceánico, insisto. Por lo consiguiente, se llamó a algunos auditores porque no prosperó. Y los desembolsos que se dieron, muchos estiman que fueron 12 millones de libras esterlinas en 1860, era una cifra supermillonaria en este entonces. Al grado entonces que cuando vienen a hacer las evaluaciones, no encuentran nada más ni nada menos que 100 kilómetros construidos de línea férrea, con un costo estimado por los auditores de unos 300,000 libras esterlinas. El demás dinero fue a parar a las bolsas de los corruptos, incluyendo el presidente Medina. Pero como en este país ha cambiado la impunidad desde entonces, ninguno de ellos fue a la cárcel. Lejos de eso, Víctor Herrán se fue a vivir a Francia y Carlos Gutiérrez se fue a vivir a Inglaterra. Medina siguió de presidente hasta 1876, que fue fusilado cuando llegó al poder el presidente Marco Aurelio Soto, en lo que se denomina la reforma liberal. Y el tren todavía lo esperamos. Países desarrollados todavía dependen de ferrocarriles, independientemente de que sean los que le llaman trenes balas o lo que sean trenes de vapor todavía o de combustión, pero para el desarrollo de un país es necesario. Nosotros no somos productores de petróleo para darnos el lujo de estar invirtiendo en combustible. Y el otro aspecto que vamos a abordar, que es el último, por cierto, es justamente el de la fundación de la universidad. Ya había anticipado que el presidente Juan de Nepomuceno Fernández Lindo y Zelaya, se encontró con este personaje al que nosotros conocemos como el padre Trino, José Trinidad Reyes, quien con una visión muy clara acerca de la educación superior, empezaron a escudriñar que Honduras no contaba con una universidad, con un estudio de educación superior. Todos los que se graduaban tenían que ir a Guatemala, a la Universidad San Carlos Borromeo de Guatemala, otros con más capacidad, la de México, y otros que eran los condados, raros y contados, como se dice, fueron a estudiar a Europa. Sin embargo, en Honduras existía algo que se aproximaba a estudios superiores y que se le llamó la Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto, y también otro que se llamó la Academia Literaria de Tegucigalpa. Juntando esas iniciativas y el personal y obviamente la voluntad del presidente Lindo de elevar o de fundar una universidad, pues hicieron el proyecto y este dio lugar o dio paso para que ya en 1847 se
se contara con una universidad en Honduras. La primera sede fue en el convento de San Diego, hoy que se llama Parque Valle, Iglesia San Francisco, donde hoy funciona el Museo de Historia Militar, y ahí va a dar sus peninos lo que sería la Universidad de Honduras. Después se llamó la Universidad Central, y en 1957 la Junta Militar de Gobierno le dio la categoría de autonomía. El primer rector, obviamente, fue José Trinidad Reyes, más conocido como el Padre Trino. Y se sostenía la universidad, ni más ni menos, con ingresos que provenían de los mataderos, de los rastros de los municipios, de los pueblos. Si mataban chanchos, vacas, lo que fuera, ese dinero se destinaba en parte para pagar el mantenimiento, para pagar a los profesores y lo que fuera necesario para que operara la universidad. Entonces, con esto estamos claros para una próxima clase, y obviamente que con este tema terminamos el contenido. Nos estamos publicando posteriormente.